Buenas tardes y bienvenidos. Damos inicio a este conversatorio web Organizaciones número 15. Soy Sergio Bolívar, gerente de Andina Consultando y catedrático de UPC, y voy a tener el honor de acompañarlos como moderador en esta reunión que tenemos. Agradezco a los miembros del panel por participar y acceder a estar con nosotros. Hasta el momento tenemos 600 inscritos en la sesión y también estamos conectados vía Facebook Live. Para acceder al Facebook Live, busquen en el Facebook el nombre del conversatorio en el Facebook de Andina Consultando, Propuestas para la Reactivación Económica. Este conversatorio lo estamos organizando en alianza con el PAT, la Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura. El Perú ha cumplido 94 días de iniciada la cuarentena. Se han generado voces de preocupación sobre la sobrevivencia por parte del sector privado, y vivimos un entorno político ciertamente crítico, adverso. El gobierno ha tomado medidas para la reactivación económica que están generando una sensación por parte del sector empresarial de que no hay claridad para afrontar esta crisis. Así lo demuestra la última encuesta que ha sido publicada día de hoy, que de Datum, 9 de cada 19 empresarios sienten que las medidas de reactivación económica han generado mayores preocupaciones por la falta de claridad. El 86% de grandes y medianas empresas tienen esa sensación. En el caso de las pymes, se eleva a 89%. ¿Qué se tiene que hacer en el tema económico? Estamos a tiempo para revertir la situación. Se necesita más ahora escuchar propuestas, cuando existe la percepción que no se están haciendo aún lo suficiente para poder revertirlo. Hoy nos interesa conocer propuestas para que lo económico funcione con claridad y poder conocer puntos de vista desde el enfoque tanto económico como humano financiero. En este contexto que los expertos están declarando a nivel internacional, como lo indica un reciente artículo del viernes pasado, del New York Times, que titula que hay una realidad de profunda desigualdad y corrupción que han frustrado las medidas en el Perú al momento de preparar la respuesta frente a la pandemia. Esto ha hecho que se afecte la imagen del país y sobre todo del programa Reactiva Perú, que han recibido 75.000 empresas un préstamo por parte del país. En este espacio queremos o lo estamos creando con la finalidad de poder tener un tono propositivo y saber cuál es la realidad, qué es lo que realmente es importante para que se tiene que aclarar acerca de estos aspectos, qué podemos hacer para reactivarnos económicamente y poder recobrar esta confianza en el sector privado para nuestro país. Nuestro panel, que está integrado por dos destacadas personalidades, van a aportarnos desde su punto de vista para estar mejor informados acerca de lo que está sucediendo, sin ningún tipo de distorsión ni exageración. Por lo cual, quiero agradecer especialmente a este panel por acompañarnos esta tarde y poder entender la situación de lo que pueden ser unas propuestas viables para salir adelante. Bueno, como siempre es un honor acompañarlos. A continuación voy a explicar un poco la secuencia. Los panelistas van a tener entre 15 y 20 minutos aproximadamente para abordar su tema. Primero, el ingeniero Pablo Bustamante va a hablar acerca de lo económico y el doctor José Ricardo Stock desde el punto de vista humano-financiero. Al finalizar sus exposiciones, vamos a tener una dinámica de preguntas y respuestas y voy a proceder a leer las preguntas que esté dirigida a cada uno de los panelistas. Ya hemos recibido unas cuantas preguntas por correo y esperamos que vamos a tratar de atender todas las preguntas que vengan de parte de ustedes, que suelen ser numerosas de acuerdo a nuestros últimos eventos. Para poder enviar y participar en la parte de preguntas y respuestas, pueden enviar sus dudas y sus preguntas a través del icono que está en el panel, donde está el Q&A o el QIA.
Si hubiesen alguna pregunta genérica, daré una nueva oportunidad para que el panel, que va a estar en modo abierto, lo pueda responder. Un tema importante es de que los panelistas van a poder también responder la pregunta que esté dirigida a otro panelista. Bueno, a continuación voy a presentarles a nuestro primer panelista. Pablo Bustamante es ingeniero industrial de la UNI. Estudió el máster de Finanzas y Control en Manchester, Inglaterra, en la Universidad de Manchester, y también dirección de empresas en Kellogg School. Actualmente es director de la Ampadia, desde donde escribe acerca de temas de actualidad económica, es consultor y también preside el patronato de Sierra Productiva y Huañaypac. También es director del Mall Aventura y ha ocupado cargos importantes como expresidente de IPAE, también ha sido director de Macroconsult, entre otros temas más. Tiene la palabra nuestro primer panelista para tratar sus propuestas en la reactivación económica. Ingeniero Pablo Bustamante, su intervención será entre 15 o 20 minutos aproximadamente. Al terminar su exposición, por favor, me indica que ha finalizado. Tiene la palabra. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, en el tema de reactivación, lo fundamental es no seguir cometiendo errores gruesos. Lamentablemente, los resultados, tanto en lo sanitario como en lo económico, son muy malos, ¿no? En verdad, hemos labrado un tremendo fracaso, que no es producto del azar, ¿no? No es producto del azar. Nosotros estábamos mejor preparados que muchos países vecinos que hoy día tienen resultados mucho mejores que nosotros. Teníamos reservas, teníamos una situación monetaria magnífica, ¿no? Una situación fiscal muy buena, un país brioso con una capacidad de invertir y de crecer. Se venía adelgazando el proceso de crecimiento, se venía yendo un poco contra la inversión privada y se ha debilitado desde el 2011, se viene debilitando un poco el desarrollo económico del país, pero aún así nos manteníamos sólidos y con muchas capacidades. Esto, pues, como decía, no es producto del azar, esto es producto de decisiones que se han tomado en el gobierno. Y lo peor es que estas decisiones no han sido corregidas a tiempo y que muchas veces se insiste en ellas. Producto de estas decisiones, estamos hoy día en el séptimo peor lugar entre los países en el tema sanitario, de más contagiados. Hasta ayer éramos el octavo, hoy día ya somos el séptimo. En lo económico, somos el tercer peor país en términos de caída de producto este año, según el Banco Mundial. Aunque en verdad debiéramos decir el peor de todos, porque los dos que nos anteceden son dos países muy chiquitos que no tienen mayor relevancia. El PBI de este año va a caer, según los pronósticos del Banco Mundial, dijo 12%, pero ahí había una palmadita en la espalda. En verdad, los analistas en el Perú lo estiman entre 15 y 20% de caída. 15 y 20% de caída. En Lima acaba de anunciarse quiere decir que a nivel nacional que tenía 10 millones de personas. La pobreza, que estaba en alrededor de 20 y algo por ciento, va a subir probablemente a 30%. Y la clase media está prácticamente destruida. En esa clase media grande de un 40% de la población había una parte más vulnerable, ¿no?, que había salido hace poco de la pobreza, y esa está siendo muy golpeada y va a regresar a la situación de pobreza. Al sector privado nos han puesto como una especie de sector mendicante. Tenemos que rogarle al gobierno que haga regulaciones adecuadas y que dé apoyos económicos suficientes para poder evitar más pérdidas de empleo y más quiebras de empresas. En general, se ha hecho un manejo medio staliniano, manu militare, ¿no? Donde, como decía, no se han enmendado los errores. Y una pequeña enumeración de los grandes errores vienen a ser, por ejemplo,
El primero de todos, el de las pruebas rápidas en lugar de pruebas moleculares. Se afanaron en hacer pruebas rápidas, ¿no? Cosa que recién acaban de reconocer 90 días después que era un error y teníamos que haber hecho pruebas moleculares. Y teníamos que haber hecho una campaña de mediciones exhaustiva para poder aislar a los que estaban contaminados y proteger a los vulnerables, cosa que no se hizo. Se desarrolló una cuarentena plana, generalizada, sumamente severa. Se hizo para todos los sectores de la economía, habiendo sectores que estaban aislados y que podían, con protocolos adecuados, seguir operando, como por ejemplo el sector minero. Fíjense, en los países que compiten en minería con el Perú, digamos tres, Australia, Canadá y Chile, el sector minero nunca se paró. El sector minero fue declarado incluso como el sector esencial y siguió generando algo de riqueza para compensar, digamos, la cuarentena, parcialmente por lo menos. Acá en mayo el sector minero ha caído 40%, 40% de caída. Por otro lado, se hizo una cuarentena que llegaba a todas las regiones del Perú, cuando había zonas donde no había el virus y donde no había mayor riesgo de contagios. Y podían irse incorporando a una cuarentena posteriormente, pero no, todo tenía que hacer como una orden de cuartel, plana, ¿no? Se redujeron los horarios de atención en los bancos, en los mercados, en los supermercados, en las farmacias. Se cortó la presencia de la gente en la calle los días domingo. Se hizo un canje de hombres y mujeres un día sí y un día no. En general se recortaron los horarios y eso generó congestiones. ¿Cuántos de los contagios se habrán generado por las congestiones producto de los horarios? No lo sabemos, pero ahí hay una tremenda responsabilidad. Igual se manejó mal lo de los bonos, generando congestiones. Entonces, las congestiones han empeorado el tema sanitario, que ha llevado al gobierno a equivocarse en la necesidad de prorrogar la cuarentena y seguir destruyendo la economía. Una vez que empezamos a hablar de la recuperación económica, cosa que no estaba en la agenda del gobierno hasta muy recientemente, ¿no? Empezaron a inventar los protocolos complicadísimos que no se pueden cumplir en muchos casos y lo que hacen es más bien evitar que las empresas puedan reactivarse. Estos protocolos tendrían que ser corregidos en forma drástica. En algunos casos ya lo han venido haciendo y todo el mundo agradece las pequeñas correcciones en lugar de exigir correcciones drásticas. Nos hemos acostumbrado a que el gobierno haga lo que le dé la gana y a bajar la cabeza. Eso no debe seguir siendo así. Por otro lado, un gravísimo error es no haber confiado en el sector privado, no haber confiado en posible apoyo de las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, con instituciones como CARE, que han tenido actitudes y acciones sumamente positivas en ocasiones anteriores, por ejemplo, en el paquetazo de los 90, de principios de los 90, ¿no? A las Fuerzas Armadas tampoco se les convocó para temas logísticos. Entonces hemos sido incapaces de repartir bolsas de alimentos, incapaces de repartir medicinas, ¿no? Y cuando se les ha dicho que hagan esto, no han hecho caso. Recién la semana pasada han hecho una reunión de coordinación, por ejemplo, con el sector privado. Pero ¿qué ha sucedido desde entonces hasta hoy? Absolutamente nada. ¿Y qué va a suceder con esta actitud que tiene el gobierno? Yo creo que nada, ¿no? Es muy lamentable la actitud que se está teniendo. Y por otro lado, hay una serie de situaciones que son verdaderamente asombrosas, ¿no? Se ha hecho un programa que se llama Reactiva Perú, que salió tarde, mediatizado, metieron burocracia, se instaló en el medio del programa a COFIDE, que lo que hizo fue complicar y demorar todo, y ahora resulta ser que la Contraloría, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Está condicionando las entregas de apoyo de Reactiva Perú. ¿Qué tiene que ver la Contraloría para establecer condiciones, ¿no? Por otro lado, el Ministerio de Trabajo igual está diciendo que las empresas que han hecho suspensión
eh, efectiva de labores, no puedan acceder a Reactiva Perú. Entonces, los programas que hemos sacado para apoyar a las empresas, para evitar despidos, para evitar quiebras, están siendo atacados. Después de haber sufrido una época de burocratismo y tramitología, ahora vienen siendo atacados. Por un lado, la Contraloría y por otro lado, el Ministerio de Trabajo. Perdón. En fin, una desgracia. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es lo que han hecho otros. En el tema sanitario, algo parecido a lo que ha hecho Guayaquil. En Guayaquil le transfirieron la responsabilidad de coordinar los programas y las acciones para combatir esa epidemia tan grave que tenía al sector privado. La alcaldesa de Guayaquil ha tenido una labor fundamental, visitando en caravanas personalmente a miles de ciudadanos todos los días, llevándoles alimentos y medicinas para evitar que salgan a las calles. Acá no se previó que la naturaleza de los peruanos es tener que consumir muy seguido, ¿no es cierto?, alimentos, que hay un 20% por lo menos de pobres que no tienen refrigeradores y que tienen que comprar en forma seguida, que nuestros pobres no tienen ingresos y ahorros suficientes para no trabajar y no tener que salir a trabajar. En fin, un gobierno que simplemente se declaró ignorante de la realidad del Perú y generó todo ese tema. Entonces sí, tenemos que ir a algo como Guayaquil, pero tenemos que hacerlo no con anuncios y con mesitas de coordinación, sino con decisiones efectivas. Hay que confiar en el sector privado. Esto es absolutamente fundamental. El sector privado formal tiene que echarse a caminar cuanto antes y en general casi todo el sector privado formal debería salir a operar con sus propios protocolos. El control debería ser posterior, ex post. El gobierno puede verificar después que se estén cumpliendo sus protocolos, pero debe ser automática la iniciación de actividades. Tiene que flexibilizarse el tema laboral, no como el Ministerio de Trabajo, que no está autorizando, ¿no?, la suspensión perfecta. Hay solo una pequeña fracción de solicitudes que han sido atendidas, el resto o ha sido rechazado o están en alguna congeladora o un cajón. Hay que promover, por supuesto, la inversión privada, especialmente en minería y en infraestructuras, que pueden mover la aguja. Necesitamos inversiones que generen actividad económica en forma importante. En el caso de la minería y de las infraestructuras, ¿no?, tienen encadenamientos sectoriales, o sea, vínculos con otros sectores, activan otros sectores de la economía y más allá del impacto directo en sus propios sectores, tienen un impacto ampliado en el resto de la economía, cosa que es muy importante. El gobierno tiene al mismo tiempo que evitar las barbaridades que se están haciendo en algunos gobiernos regionales y municipales. Tiene que declarar en emergencia algunas zonas, tiene que intervenir para evitar decisiones que van en contra de la apertura y la reactivación de la economía. En Cusco la semana pasada establecieron protocolos de comportamiento que ya se estaban dejando acá en Lima, los estaban estableciendo en Cusco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando ahí. Otro tema que es muy importante es activar a la brevedad las asociaciones público-privadas. Entre ellas, por ejemplo, debería hacerse la de repartición de medicinas, ¿no?, que funcionó en cosas similares de forma muy importante. Por otro lado, el gobierno ahora ha anunciado un programa de creación de empleo, pero más en función a gasto que a inversión. Debería privilegiarse más la inversión pública que el gasto público. Pero en conclusión, de alguna manera, quisiera decir que no se puede pues mejorar haciendo lo mismo y con las mismas personas. Lamentablemente, lo que se ha hecho ha estado mal y quienes lo han hecho han estado mal. Hay que cambiar al equipo. En cualquier otro momento o en cualquier otro lugar, ya se hubieran hecho cambios mayores. En ningún otro país hubiera subsistido un gabinete como el que tenemos con resultados como los que tenemos.
es urgente cambiar por lo menos a los ministros de Salud, Producción y Trabajo. Y por supuesto al primer ministro, que es el que socapa, ¿no? Y uso esa palabra tosca, ¿no? A estos otros sectores en este afán staliniano, estatista, de un manejo de la economía en que ellos ahora deciden quién puede trabajar, cuándo puede trabajar, qué puede hacer, cuánto puede hacer, si va a ser al 50%, si va a ser al 30%. O sea, hemos caído en una dominación estatista absolutamente desastrosa. Y eso continúa. Es, por lo tanto, indispensable hacer un cambio en el equipo. No podemos mejorar la situación haciendo lo mismo y con las mismas personas. Eso es simplemente un razonamiento lógico y evidente que creo que deberíamos recoger y presionar. No podemos jugar con la salud del país. Esto en ningún momento fue una crisis económica, como se quiso anteponer la salud o la economía. Desde el primer momento esto nos enfrentaba a una crisis social. La tarea, pues, de reactivación es larga y muy difícil. Y para eso necesitamos convocar las mejores mentes que tenemos en el Perú, tanto para ministerios como para equipos técnicos. Además, por supuesto, es urgente hacer pedagogía entre los ciudadanos para contrarrestar esta prédica populista que viene desde el Congreso y que está agravando todo. No he querido tocar esos ejemplos porque creo que todos los conocemos, pero entre un pésimo equipo ministerial y un Congreso como el que tenemos, la situación es insostenible. Y ya no se trata de evitar el daño está hecho. De lo que se trata es de evitar que se profundice. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Pablo. Estás recibiendo algunos saludos por parte de gente de Piura y están muy contentos con tu participación. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a nuestro segundo panelista para tratar sus propuestas para la reactivación económica, el doctor José Ricardo Stock. Su intervención será entre 15 y 20 minutos aproximadamente. Profesor Stock, voy a presentarlo antes. José Ricardo Stock es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra, España. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesor del área de Dirección Financiera del PAT. También es director del Senior Executive MBA y del programa de especialización para directores. Ha sido consultor y asesor y director de muchas empresas y ha ocupado diversos cargos directivos importantes como decano de la Facultad de Ciencias Económicas para la Universidad de Piura y vicerrector de la sede en Lima, ¿no? De la misma universidad. Ha sido presidente del Banco de Comercio y el Grupo Distriluz. Y ha escrito varios libros vinculados a las finanzas y a los sistemas privados de pensiones. Bueno, ahora sí, profesor Stock, al terminar su exposición me indica que ha finalizado. Puede comenzar. Le voy a dar el audio un instante. Ya Muy tiene bien, audio, muchas gracias. profesor. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes y por esta convocatoria. Lamentablemente, la situación que está viviendo el mundo, porque no es solamente el país, es una situación que nos ha sorprendido a todos violentamente, ¿no? Ha sido una cosa así abrupta, bueno, abrupta relativamente, pero que ha aparecido un virus microscópico que resulta que nos ha puesto a todos casi, perdón la expresión, casi desnudos, porque le hemos estado desprovistos de todo, y sobre todo a un hombre, a una persona humana que se creía invulnerable, ¿verdad? Pues los conocimientos, las investigaciones, todo el desarrollo humano parece que se ha venido al suelo por este gigantesco, microscópico virus. Pues bien, en esto nos hemos metido también nosotros, nos hemos encontrado nosotros. Y lamentablemente yo sí creo que se ha producido esa disyuntiva entre economía y salud. Creo que no debe ser así, no puede ser una contraposición.
la persona humana es una persona integral, tiene que vivir, tiene que estar en buenas condiciones de salud, pero también tiene que estar en condiciones de poder trabajar y de ganar un sustento. Por lo tanto, ambas son complementarias. Por eso hay que apostar por que sea economía y salud. Hay que ser creativos para esto, y esto es pues, justamente algo que habría que intentar hacerlo. Se ha hablado del teletrabajo. El teletrabajo es una realidad para un grupo muy pequeño de personas. En el Perú se estima un 14%. En Estados Unidos el teletrabajo no pasa del 36%. Entonces nos damos cuenta que eso es una posibilidad realmente muy limitada. Y más en el caso del Perú, donde tenemos un altísimo porcentaje de informalidad. Pues lamentablemente los informales son los que más han sufrido y vienen sufriendo, porque pues, no tienen CTS, no tienen aguinaldo, sus vacaciones, no tienen nada. Entonces se han quedado sin siquiera la posibilidad de hacer algo. Da pena, realmente da pena ver en las noticias esas filas de vendedores ambulantes que van de un lado al otro cargando sus bultos de mercadería para venderlos, para ganar algo como dicen ellos. Algunos para pagar las cuotas que tienen con los bancos, otros para comprar algo para comer y vivir. Van desplazándose de un lado al otro, como seres trashumantes en el desierto. Realmente es una cosa que creo que no está bien, no está bien. Se han hablado de ubicarlos en un parque zonal, me parece bien, pero caramba, esto han pasado 90 días para esto. 90 días que esa gente, algunos los poquitos ahorros que han tenido se los han comido y los otros, pues es una pena. Bien, pues esta pandemia ha dejado algunas lecciones. En primer lugar, a mí me da mucho gusto ver que ha habido destacadísimos rasgos de solidaridad de personas, de empresas, también del Estado, con esas medidas iniciales que tomó, del bono, tal vez un poco torpemente implementadas, pero buenas en el sentido de querer paliar las necesidades de agentes. Lamentablemente hay un castigo a lo formal, pero además es un castigo que repercute todavía en el informal, porque los formales que somos, cada vez la gente va pasando de la formalidad a la informalidad, y en esta informalidad pues no se vive, se sobrevive con las justas, ¿verdad? Entonces, una maraña de normas que van saliendo y se van corrigiendo unas a otras, y que además ya uno no sabe si está vigente o no está vigente, y que parece que está vigente porque lo anunciaron en las reuniones del mediodía, que parece que fueran como una especie de boletín oficial televisado, donde salen algunas normas que después uno las va a buscar y no las encuentra, pero parece que eso es lo que te exigen después en la calle. En fin, me da pena a mí que el Estado tenga ese afán de querer controlarlo todo, todo, todo. Entonces, eso no es bueno, no es bueno. ¿Por qué? Porque a mayor control, mayor posibilidad de corrupción también. Y lo vamos viendo. Es una vergüenza que en estas situaciones de pandemia se trafique con temas de salud prioritarios, los vagones de gas, las medicinas, diversos productos. Claro, lamentablemente el Estado no sabe ni cuántas camas tiene, ni cuántas cosas tiene, ni cuánto. Entonces, pues dejamos piso para todo este tipo de situaciones. Pues bien, vamos a ver qué más se puede hacer o qué se puede hacer, ¿no? Entonces, yo creo que si el Perú, como lo ha dicho muy bien Pablo hace un rato, ¿no?, ha estado a la cabeza en temas económicos, pues ¿de qué nos sirve ahora haber estado en la cabeza si un sistema de salud tan precario? Bueno, vamos a corregir, ¿no? Pero a corregir ya. El Estado tiene una gran capacidad para enunciar programas, reformas, decisiones, ideas, pero lamentablemente tiene muy poca capacidad para ejecutarlas. Se enreda entre el anuncio y la ejecución. Y en mi opinión es porque uno de los grandes temas de dirección de empresas es el tema de la
ejecución. Los americanos lo llaman la execution, pues es el gran desafío de todo directivo. Trazar planes, trazar metas, ponerse objetivos, no digo que sea fácil, pero es una de las tareas fundamentales. Pero ejecutar, pasar de la decisión a la acción, es un tema interesantísimo, interesantísimo. Dificilísimo además, dificilísimo, porque ahí hay que poner en juego muchas habilidades, muchas condiciones, mucha voluntad, mucha tenacidad, mucha claridad, persistencia. Y esto, pues lamentablemente a veces el Estado no es ideal para hacerlo. Hay ciertamente organismos públicos, hay algunas empresas públicas, hay algunas instituciones que funcionan y funcionan muy bien. Son, lamentablemente, una minoría. Entonces, procurar que haya más colaboración del sector privado. Yo me preguntaba, ¿por qué no se consulta más al sector privado? Claro, lamentablemente, también hay que decirlo, a veces en el sector privado han ocurrido situaciones que no son dignas de ejemplo, ni mucho menos, verdaderos actos de corrupción. Ha habido, pues, lamentablemente, personas o empresarios o algunas pseudoempresas que han traficado también con todo este tipo de cosas. Y eso es pernicioso al máximo, ¿verdad? Bueno, pues como dice ese proverbio japonés, ¿no? Poco se aprende de la victoria, mucho se aprende de la derrota. Pues hay que aprender de estas derrotas. Esos errores que se han cometido, hay que aprender de ellos. Hay que aprender de ellos, pero aprendamos de ellos, ¿no? No volvamos a caer de nuevo, ¿no? Como la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. No, no tropecemos de nuevo con la misma piedra, por favor. Aprendamos a darnos cuenta de nuestros errores y a corregir con humildad, con sinceridad, con ganas de salir adelante. Yo creo que a veces pienso que buena parte de los errores son producto, uno, de error de diagnóstico, dos, de recetas, pues claro, si uno hace el diagnóstico equivocado, la receta, pues seguramente saldrá mal. Entonces, hay que corregir eso. Fíjense, los empresarios, los directivos, son personas acostumbradas a resolver problemas, a enfrentarse con problemas. Si un directivo no tiene problemas, no tienen razón de ser. Están para resolver problemas, para enfrentarse a problemas. Por tanto, están acostumbrados a resolver problemas. Entonces, ¿por qué no convocar a empresarios, a gente del sector privado, que hay muchos y muy buenos? También ciertamente hay algunos tal vez no tan buenos, pero hay una inmensa mayoría de magníficos empresarios y que de hecho han colaborado, y me parece todavía hay algunos que colaboran en distintas reparticiones y dependencias públicas, con generosidad y con mucho sacrificio, porque ser funcionario público lamentablemente es exponerse a 1000 problemas de todo tipo, de todo tipo. Por lo tanto, hace falta generosidad en esas personas, y como digo, muchos lo han hecho, y es bueno volverlos a convocar. Pero claro, también lo que hace un empresario, cuando tiene un problema, reúne a su gente, reúne a su equipo, escucha qué me están diciendo, qué sugieren ustedes para este problema. Señores del gobierno, por favor, convoquen, pero yo les voy a sugerir que no convoquen a los grandes gremios, convoquen a los gremios intermedios, convoquen a las medianas empresas, convoquen a gente que está en el campo, que conocen los problemas, y escúchenlos. Hay que escucharlos. Tienen muchas cosas que sugerir, muchas cosas. Algunas han hecho llegar, me consta, sé que han hecho llegar muchas cosas, pero todavía faltan más, ¿verdad? Pues bien, el gobernante necesita dos grandes virtudes en este momento. Una, la prudencia, y otra, la magnanimidad. La prudencia, que es una virtud que hace que considere las distintas alternativas, que pondere con mucho cuidado las repercusiones de cada alternativa, pondere con mucho cuidado las repercusiones de cada alternativa, todas las alternativas y todas las repercusiones que pueden tener,
que escuche, que pregunte, que reciba consejos. Esa es la virtud de la prudencia, hace falta prudencia. Segundo, magnanimidad, ideales altos. No podemos ponernos ideales rastreros. Ahora, eso sí, ideales altos, pero asequibles, posibles. Y no animalarse, rechazar ese miedo paralizador que a veces hay, ¿no? Pensar más allá, qué es lo que queremos dejar para los que vengan después. No podemos hacer pues, una carretera angosta. Pensemos en 20 años más, en 10 años más, se necesitará mucho más. Hay que hacer las cosas con magnanimidad, con generosidad, con soltura, si estamos en las mejores de las condiciones. Yo soy optimista en el futuro. Entre otras cosas porque soy optimista por naturaleza, pero soy optimista porque también sé que el país tiene no solamente muchas posibilidades, sino tiene muchas necesidades. Y cuando hay muchas necesidades también se agudiza la mente. Y hay gente muy buena, magnífica, y hay medios para hacerlo. Por lo tanto, estoy seguro que se pueden hacer muchísimas cosas. Hay que convocar, hay que decidirse con humildad, es otra virtud importantísima, con humildad, rechazando la soberbia. Hay también un aspecto importante y es la confianza. Si no hay confianza, es imposible hacer nada. Yo tengo aquí unas palabras de un filósofo, el doctor Leonardo Polo, que es impresionante cuando nos habla pues justamente de esa falta de humildad. Y dice que el empresario tiene dos grandes problemas, y cualquier persona que dirige: padecer el miedo. No, el miedo es una realidad que se presenta. Lo malo es temer el miedo. Sentir miedo no es malo, lo malo es temer el miedo, paralizarse por el miedo. Y por lo tanto, cuando uno se paraliza por el miedo, fácilmente cae en la mentira. Y si cae en la mentira, pues ya se destruye el entramado social. Entonces, rechazar el miedo, vencer el miedo, y para eso generar confianza. Generar confianza requiere tres cosas. Uno, fiabilidad técnica, es decir, yo confío en alguien que sabe. Si yo voy a volar en un avión, tengo que tener confianza en el piloto porque sabe su oficio, ¿verdad? Segundo, benevolencia, es decir, saber que esa persona que está al frente quiere lo mejor y pone su mejor buena voluntad en hacerlo. Y tercero, integridad de una persona. Las personas tienen que ser íntegras. El que dirige, si no es íntegro, es imposible que arrastre a nadie, ¿verdad? Entonces, esos son los temas. Y quiero terminar con un punto importantísimo. Las personas tenemos una serie de dimensiones. Hemos hablado de la económica, hemos hablado también de la sanitaria, la de salud, pero también hay dos dimensiones muy importantes, que son la ética, por ejemplo. Estos actos de corrupción en esta situación de pandemia son vergonzosos, por decir lo mismo. No puede ser, hay que ser especialmente duros en estos tipos de temas. Y otro tema muy importante, es la capacidad que todo ser humano y el deseo que todo ser humano tiene de una vida espiritual. Por lo tanto, ¿cómo no es que se abren las iglesias? Entiendo que los obispos están pidiendo que se abran las iglesias. Mañana o pasado se van a abrir los centros comerciales y no se abre una iglesia. ¿A qué va la gente a una iglesia? No va a comprar, a conversar, a hacer una tertulia, a estar todos juntos, no. Van a rezar. ¿Por qué no se abren las iglesias? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué se cierra? En este momento es mucho más sano estar en la calle, al aire libre, que metido en un mercado, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué no se abren las iglesias? Con las debidas normas de prudencia, los famosos protocolos, que los tienen listos, entiendo, están esperando que les digan, ya se pueden abrir las iglesias. Caramba, es algo que todos necesitamos, pero no me refiero a la iglesia católica, también, pues la sinagoga, también
Cualquier iglesia que tenga esa capacidad de congregar a sus fieles. Es una dimensión fundamental de una persona. Y en estas situaciones de pandemia, especialmente necesaria. Porque, ya lo sabemos, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Pues bien, hay muchas posibilidades, hay muchas cosas. Yo hago un llamado justamente a esta cordura, a esta reflexión, a este afán de querer apostar por sacar adelante las cosas. Pero eso sí, solo no se puede. Pablo decía que se cometen errores y se vuelven a cometer los errores. Basta de cometer los mismos errores. A contar, a confiar en los demás para que todos pudiéramos hacer algo mejor. Muy bien, encantado. Sergio, a tus órdenes. Muchas gracias, profesor Stock. Creo que hay muchos temas importantes que ha tocado en lo estructural de las virtudes morales y respecto a los temas de actualidad. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Hemos recibido una infinidad de preguntas. Por favor, les pedimos al público que comprendan que hemos tenido que resumir algunas. Y en este espacio vamos a tener a todos nuestros panelistas en modo abierto, tanto modo audio y cámara activa. Esperamos que esto tenga una duración aproximada de 30 minutos y las preguntas van a ser dirigidas en realidad a complementar. Así que si es que hay una pregunta dirigida a alguno de ustedes, por favor siéntanse en completa libertad de poder complementar la pregunta formulada. Voy a leer una de las preguntas que está formulada al señor ingeniero Pablo Bustamante. La primera es acerca del Plan Reactiva. El Plan Reactiva es un programa que de momento había otorgado un mes a más de 71.000 empresas. Pero tenemos una parada de economía que ya ha durado 3 meses. El sistema ha otorgado a unas pocas empresas que probablemente no debieron haberlo recibido. Preocupa y se escucha mucho ruido y críticas respecto a su funcionamiento. El modelo como tal ha estado dando préstamos que debería continuarse otorgando para evitar quiebras masivas. ¿Cuál es su opinión acerca del modelo Reactiva y si es que debería continuar, dado los cuestionamientos que han aparecido últimamente? Bueno, este programa es una magnífica idea del Banco Central de Reserva. Desde que anunciaron la idea hasta que empezó a ejecutarse, pasó demasiado tiempo. El MEF burocratizó el proceso, haciendo intervenir a COFIDE al medio, que tuvo que empezar a diseñar protocolos, formularios, en fin, a habilitar todo tipo de sellos y firmas para poder ir adelante. El programa, sin embargo, ha sido un éxito en términos de haber habilitado recursos al sector privado, tanto empresas grandes, medianas y chicas. Ahora muchos se quejan de que las empresas grandes no deberían recibir. Las empresas grandes también necesitan apoyo para evitar despidos y para mantener sus relaciones con las empresas medianas y las empresas chicas, con sus proveedores y sus clientes. Es absurdo y estúpido estarse quejando de que uno grandazo haya recibido un apoyo. Después se ha logrado ampliar el apoyo a 3 meses de planilla, no solo un mes, sino 3. La segunda parte de Reactiva, sin embargo, está trancada y ahora está siendo trancada por la Contraloría que quiere intervenir en su regulación. Que las empresas que han pedido la suspensión perfecta no puedan pedir acceso a estos fondos, lo cual es absurdo porque tú puedes hacer suspensión perfecta para una cierta cantidad de tu personal, pero necesitas apoyo para mantener el empleo de los demás. Entonces, es uno de los mejores programas que se ha hecho a pesar de todas sus dificultades y toda la burocracia. Otras medidas que anunció el gobierno como si fueran su éxito fue que las personas puedan acceder a sus propios ETS y a sus propios fondos de pensiones. Esos son fondos privados que han facilitado el acceso, sí, pero no son un apoyo estatal. Entonces se infló el apoyo estatal a 12% del producto y en verdad a las justas estamos hoy día en un 4% del producto aproximadamente.
Entonces, reactiva, es muy bueno, esa es la línea que hay que seguir, junto con los otros programas, el de las pymes, por ejemplo, también. Perfecto. No sé si el profesor Stock quiera complementar o pasamos si gustan. No, ¿Sí? pasemos, avancemos, me parece que está muy bien lo que ha Ya, dicho Pablo. Sí. muy bien. Entonces vamos a ir a una pregunta que está dirigida al profesor Stock. Hay una preocupación en general por cómo se tiene que manejar la situación de despidos, la reestructuración de empresas. Cada vez incrementa más empresas que se están reestructurando. Y muchas decisiones se están tomando desde el punto de vista laboral. Ha hablado acerca de la solidaridad. Es un momento en el que deberíamos ser solidarios, pero la realidad es muy dura. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Cómo se debería tener desde el punto de vista laboral? ¿Qué tipo de manejo? ¿Cómo se tiene que hacer desde varios frentes, tanto el económico, humano, social, financiero, este manejo? ¿Cómo se tiene que manejar esto? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y que tiene una dificultad para ser respondida porque el hecho es único, se produce esta situación que obliga a las empresas a repensar qué hacen. Fíjense, la situación es clara. Si una empresa no puede vender, pues no tendrá ingresos. Si no tiene ingresos, ¿cómo va a pagar a su personal que está en planilla y que por lo tanto está de manera permanente? Entonces, un periodo de un mes, ordinariamente una empresa puede admitirlo, pero 2 meses, 3 meses, es imposible, es imposible. Entonces, el gobierno ha dado algunas medidas que me parecen interesantes, buenas, pero lo verdaderamente importante es la respuesta que cada empresario puede dar frente a este problema. Conozco empresarios que han tomado mano de las reservas de la empresa para hacer frente a esta situación. Y bueno, tenemos una reserva que era para una inversión el siguiente año, vamos a destinarla a pagar los sueldos y mantener a nuestra gente. Otros han dicho, pues me gustaría mantenerlos, pero no puedo hacerlo con el nivel de remuneración que tienen. Vamos a unos acuerdos voluntarios de reducirnos todos una parte de las remuneraciones para que podamos vivir pues, y estar contratados más tiempo. En otros casos no han tenido más remedio que hacer un despido, pero sé de muchos ejemplos muy bonitos de que se han preocupado de intentar buscarles alguna otra salida, algún otro tipo de trabajo. También conozco gente que ha hecho una bolsa para contribuir a las posibilidades o a lo mínimo de estas personas que se han despedido. Es decir, la solidaridad tiene que ponerse de manifiesto, pero es una solidaridad que se apoya en echar mano al bolsillo también, hay que decirlo. Es decir, es el momento, por eso decías, si hay reservas, aprovechemos esas reservas. Creatividad, ¿qué podemos reducir? ¿Qué se puede postergar? ¿En qué podemos hacer? Yo creo que ahí es donde tiene que estar la creatividad empresarial y la generosidad, porque van de la mano. Si no hay creatividad, está mal, pero creatividad sin generosidad, ahí nomás se agota. O sea que la generosidad empuja a la creatividad a sugerir nuevas fórmulas, ¿no? Ya, genial, muy bien, doctor. A ver, tengo una pregunta dirigida ahora al menos que quiera complementar. No, está bien. Ya, perfecto. Pasamos entonces a una pregunta que está formulada para Pablo Bustamante. A ver. Ha mencionado en el momento de su presentación a la empresa formal como tal. Y lamentablemente, como sabemos, el 70% del país tenemos informalidad, o las empresas que se catalogan como informales. ¿Qué propone para que el gobierno maneje la emergencia de ambas partes? O sea, tanto el tema empresarial económico y lo social, que probablemente se necesita para poder complementar las ideas que ha estado dando y terminar de redondear algunos aspectos en esos asuntos. Gracias.
El sector formal tiene que empezar a operar con sus propios protocolos y cuidados, con controles posteriores. El sector formal genera más del 50% del producto, como el 70% del producto. El 70% del empleo lo tiene el sector informal. El sector informal ya está operando porque simplemente no era capaz de ir a una cuarentena rígida como la que se obligó a hacer al sector formal. Ahora, ese sector no puede quedar abandonado. Lamentablemente, muy tarde se han empezado a hacer manejo de mercados, buscar el distanciamiento, ¿no es cierto? Hasta ahora siguen sin ampliar horarios para que no haya congestiones. Los mercados debieran funcionar en los mercados más amplios posibles. Ahora, más allá de la crisis, es indispensable pensar en un proceso de formalización. En la Ampadia nosotros hemos propuesto usar el IGB para aportes a fondos privados de pensiones de todos los ciudadanos desde los 18 años. El IGB efectivo que recauda el Estado va entre 8 y 10%. No llega al 18% efectivo. Entonces tenemos sitio para devolverle al ciudadano, ¿no?, parte de lo que pagan en IGB. Eso formalizaría, eso permitiría que los ciudadanos tengan cuentas individuales, permitiría que accedan al sistema financiero, permitiría un avance sustancial. Pero en el entretiempo tenemos que apoyar a ese sector con repartición de alimentos y medicinas a las personas que no pueden comer, que no tienen ingresos, como se ha hecho en Guayaquil, y un mejor control de los mercados. Las empresas informales o las empresas pequeñas, porque no todas son informales, ¿no?, se nutren también de las empresas grandes y medianas. Y no se puede tasajear una economía por partes. La economía es un ente complejo que está mezclado todo, todo se interconecta, ¿no? Es muy diferente un plato de cocina que tú puedes hacer un rocoto relleno, ¿no?, emponchado como hacen en Cusco, o con 3 carnes como se hace en Arequipa, pero en economía cuando tú agarras la deuda, desbaratas la inversión. En economía todo está integrado, las empresas grandes, medianas y pequeñas. Ahora, lo fundamental, ¿no?, es tener la voluntad de hacer las cosas correctas. Y en eso, insisto, hay que cambiar de equipo para dejar de cometer los mismos errores. Empezando, por supuesto, por el primer ministro, que hace rato tendría que haber renunciado. Bien, muchas gracias, Pablo. Hay unas cuantas preguntas que vamos a integrarlas para el doctor Stock, pero por favor, Pablo, si también quieres complementar, porque tiene que ver con el tema económico también. El doctor Julio Velarde, son 2 hechos aislados, pero bueno, tienen que ver. El doctor Julio Velarde envió una carta al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, indicando que ellos impulsaban esta iniciativa para condonación de deuda. Eso, el mismo doctor Velarde dijo de que generaría una depresión económica y quiebre de las empresas. Por otro lado, bueno, primero es saber si coincide con esta apreciación y qué efectos podría tener en la economía la prohibición de las deudas. Pero hay algo que está sucediendo en el Congreso desde el punto de vista moral y virtudes, que también es importante aclarar. Sobre todo ahora que hay la noticia de que se ha abierto una comisión investigadora en economía, ¿no? También, y van a citar a la ministra Alba para informar sobre los créditos entregados por el Plan Reactiva. O sea, un afán de fiscalizar, de saber qué está sucediendo, ya no es solamente una acción de una propuesta, sino también investigar. Entonces, hay que tener cuidado con estos temas. ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista tanto moral y los aspectos que están promoviendo estas conductas? Por favor, doctor Stock, y después Claro. Pablo Bustamante. Encantado, encantado, Sergio. Mira, en primer lugar, con respecto al tema de ese proyecto de condonación de intereses y congelación de deudas, me parece que es una barbaridad en todo sentido. Es decir, quienes están pensando en esto, están pensando en un lado, están pensando en las personas que tienen una deuda y que lógicamente pues, se encuentran con dificultades y le parece lo más fácil decir, pues congélame la deuda, no te pago los intereses, tú me prestaste en su momento, bueno, pues ahora yo no te puedo devolver, lo siento.
Pero se olvidan, quienes están pensando en este proyecto, se olvidan que alguien ha prestado ese dinero y a su vez ese dinero lo recibe de otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, es una visión unilateral. En economía, como muy bien dijo Pablo, está todo integrado. Está todo perfectamente integrado. Lo que pues le quito a una persona es que se la doy a otra, pero estoy en ese tira y afloje constantemente. Entonces, realmente ese proyecto es una barbaridad, por decir así, con una palabra educada, que no tiene sentido, es un sinsentido. Permíteme, José Ricardo. El Sí. presidente del Banco Central ha manifestado que esto tendría gravísimas consecuencias para el sistema financiero, no solo del lado activo, o sea, las empresas, sino también para los ahorristas. Sería dramático. La Superintendencia de Banca y Seguros dijo el día de ayer que si esto iba adelante, podrían quebrar 26 empresas financieras, especialmente las microfinancieras, Así que no es. tienen patrimonios suficientes para soportar semejante barbaridad. Es increíble las propuestas que están haciendo. Esta norma, este proyecto, es de alguna manera una traición a la naturaleza y a la solidez del país. Es una bomba atómica que destruiría el sistema financiero, destruiría el acceso al financiamiento de los más pobres. O sea, es justamente lo contrario de lo que se quiere lograr. Hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Así es. Pero fíjate, Pablo, que antes se permitía que retiren los fondos de la AFP. Entonces, la gente que ha retirado el fondo de la AFP, algunos lo tendrán en su colchón y muchos lo pondrán como ahorros. Pues si se produce esto, las empresas no van a poder darle el dinero a los ahorristas. Entonces, un cataclismo terrible. Desde luego es una barbaridad en todo sentido. Pero yo creo también que hay temas de fondo que me preocupan mucho. Lamentablemente, hace pocos días hemos visto todos unos sucesos con un terrorista, ni siquiera quiero nombrarlo, además avalado por un ministerio del Estado, que además se llama de cultura, o sea que tiene narices, como dicen los españoles, por no decir otra cosa, tiene narices que el Ministerio de Cultura propague unas informaciones de un terrorista. Yo no estoy hablando si es de derecha o de izquierda. Esto no es una cuestión de qué lado es. Esto es un delito. Apología al terrorismo se llama. Así de sencillo. Entonces, claro, parece que hay, y esto a mí me preocupa mucho, algunos intereses en el gobierno, no sé con qué motivo, o con qué razón, o con qué argumento, pero que sacan este tipo de cosas. Entonces, ¿serán cortinas de humo? No lo sé si son cortinas de humo, pero menudas cortinas de humo. O son, pues, sondeos a ver cómo reacciona la población. Por su lado, el Congreso hace su show. Claro, busca protagonismo. Como no lo tiene porque, pues, no salen, no aparecen, se los ve muy mal en la televisión, horribles todos. Entonces, pues, resulta que tratan de hacer este tipo de protagonismo. Lamentable, lamentable. Permíteme un comentario, José Ricardo. Sí, es Hay, lamentable. hay mucha ideología en el gobierno. Desde el 2011, la ideología está antes que la racionalidad. Y en este gobierno se ha agravado. Hay un desprecio al sector privado, hay un desprecio a los empresarios, cuando son los empresarios los que deberían salir adelante a salvar las circunstancias graves que estamos viviendo. Sí, es lamentable efectivamente, Pablo, que haya ese tipo de ideologías. Hay una mentalidad populista, Estatista. estatista además, pero populista, que es muy gracioso. Claro, el juego del populista es clarísimo. Yo regalo el dinero que no he logrado yo, lo han logrado los anteriores. Durante muchos años, durante 20, casi 30 años en el país se ha estado haciendo ahorros y ahora el populista los reparte feliz y contento. Así es. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, lamentablemente, me da mucha pena. Ahora, es salvable, que hay que hacer una limpieza, bueno, no sé si la palabra es limpieza, hay que hacer algunas modificaciones entre las personas que colaboran con el Ejecutivo, ciertamente.
y que sea un ejecutivo que ejecute, ¿verdad? Porque si Así no... es. Bien, ok. Para simplemente aclarar a quienes nos están viendo, nos están siguiendo, claramente ese tema de financiamiento al cual se referían era al que ha tenido el Ministerio de Cultura este fin de semana. Hizo un financiamiento a una película de Hugo Blanco, ¿no? Entonces, yo creo que acá se ha respondido unas cuestiones, que estaban varias preguntas dirigidas hacia el tema ideológico. Vamos a pasar a otro tema que también importa para absorber varias inquietudes. Y esta vamos a dirigirla a Pablo Bustamante, pero por supuesto, el profesor José Ricardo, si quiere intervenir también, con todo gusto. ¿Cuánto impacto supone a favor del empleo este plan nuevo que ha salido, el plan Arranca Perú, con más de 13.000 millones de soles para la construcción de 15 hospitales, nosocomios y 74 colegios? Se ha anunciado que esto favorecería 1 millón de empleos. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? ¿Realmente va a favorecer esa cantidad de empleos? Bueno, yo personalmente ya no le creo nada al gobierno. Se la pasa haciendo anuncios y nunca funciona. Y esto no es de la crisis del COVID, viene de antes, ¿no? En los últimos años, lamentablemente, el gobierno ha perdido la confianza de algunas personas. Otros están obnubilados con el Ejecutivo y con el gobierno, producto de las campañas mediáticas que han venido dando soporte a muy malas decisiones de gobierno, ¿no? Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad con lo que está pasando, ¿no? No entender y no reconocer la crisis que estamos viviendo. En fin, este programa está muy dirigido a gasto público. Tiene algo de inversiones, pero debería dedicarse más a inversiones que a gasto público. Es muy importante hacer todo ese tipo de cosas, pero otra vez ha sido diseñado en un gabinete cerrado, sin que lo vea el sector privado, sin que lo vean los mejores economistas, ¿no? Simplemente Superman gobierno, perdón, ¿no es cierto?, decide por todos nosotros, porque nosotros somos unos incapaces. Yo creo que es un proyecto que hay que verlo con mucho cuidado, porque involucra muchísimos recursos que no se pueden desperdiciar. Me permite, Sergio, Sí, yo por quisiera favor. también añadir algo. Además de lo que dice Pablo, que estoy de acuerdo, yo, más que el plan Arranca Perú, haría el plan Suelta Ya. Basta ya de controles, que la gente salga a trabajar, si lo que la gente quiere es trabajar. Es un derecho natural, quieren trabajar, los ambulantes quieren vender, los carpinteros quieren trabajar, se autoriza el carpintero, el gafitero, pero no pueden ir a comprar a Sodimac o a cualquier otra, no quiero hacer publicidad, los implementos que necesitan. Empresas que tienen todas las facilidades para poner un mínimo de protocolos, recién se van a abrir los centros comerciales. Es decir, suelta ya, este sería el plan. Basta. Totalmente de acuerdo. Pongamos un mínimo de controles sanitarios, y eso sí, que se cumplan, que se vivan, y bueno, la gente es responsable. Por cierto, también lo que hay que cuidar son muy pocas cosas. Hay que cuidar el uso de la mascarilla, hay que cuidar el distanciamiento social, no estar cerca de determinadas. Hay que cuidar no estar en ambientes cerrados por más de 20, 30 minutos. Hay que cuidar que no haya mucha gente aglomerada. No son tantas las cosas que hay que cuidar. Y lavado de manos. ¿Cómo, perdón? Y lavado de manos. Y lavado de manos, por supuesto, lavado de manos. Esas pocas cosas, soltar la economía, si no, no vamos a reactivar nada. De una vez, la gente está con ganas de trabajar, con ganas de vender, con ganas de hacer. Se ha pasado el Día de la Madre, se está pasando el Día del Padre, pues ya no va a quedar ni padres ni madres para festejar. Realmente creo que hay que hacer que la gente vaya a trabajar. Todos queremos trabajar, los formales y los informales. Así es. Vamos a hacerlo con responsabilidad. La gente es responsable. El aislamiento. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué sale? Porque están hartos de estar en su casa, los que tienen casa a casa, los que tienen lo que tienen, lo que tienen. Hay que soltar, hay que hacer que la gente pueda vivir en libertad. El ser humano es un ser humano que vive en libertad, vive en comunidad, se relaciona. Vamos a tener cuidado en la relación, ciertamente,
pero demos esa posibilidad de integrarnos nuevamente, de volver a producir, del ingenio, de la capacidad. Sé de gente que se las está ingeniando como pueden, fabrican pizzas, hacen otro tipo de productos, venden no sé qué. Bueno, pero lo hacen. ¿Qué aislamiento social? Si uno va y se para en un semáforo, tiene gente que te limpia la luna. Y esos señores, ¿qué pase vehículo personal tienen para andar circulando? Ninguno. Entonces, dejémonos de cosas ya y que Muy bien. podamos vivir en libertad, ¿no? Y trabajar con responsabilidad. ¿Que quieren poner el toque de queda en las noches? Me parece perfecto. Todos dormiremos mucho mejor. Habrá menos ruido, más tranquilidad, mucho mejor. Pero los domingos no. Los domingos la gente puede ir a caminar, a tomar aire, a airearse. El aire es lo más sano que hay en este momento. Entonces, creo que hay que hacer un cambio de mentalidad un poco violento, ¿no? Es como darle la vuelta a un calcetín, ¿no? Así. Claro, hay que ir a trabajar. Por eso, plan, suelta ya. Ese es mi plan. Vale, vale. Clarísima la propuesta. Suelten ya, porque ya tenemos que vivir en libertad como vive el ser humano, ¿no? Sí. Está muy claro. Bien, perfecto. Vamos a una pregunta dirigida al profesor Stock. Los empresarios existen hace muchos años y la precariedad de la salud también nos está aquejando hace muchos años. ¿Piensa que se ha evitado en las últimas décadas este trabajo que se ha tenido entre empresa y Estado, ¿no? En las últimas décadas no hemos tenido esa articulación. Parece que las empresas crecen favorecidas por el desarrollo macroeconómico que estamos extrañando en este momento, pero los servicios públicos no han tenido un similar avance. ¿Qué puede decirnos, usted que ha tenido experiencia en el sector de servicios públicos? Bueno, efectivamente, los servicios públicos, como su nombre lo dice, son públicos y deben ser servicios, servir. Hay una cosa que es muy importante, el funcionario, otras veces se llamaba un servidor público, es un servidor, está al servicio de los ciudadanos. Los ciudadanos, con nuestros impuestos, pagamos su sueldo, por lo tanto tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés, y no al revés. Es decir, los servicios públicos hay que también dar un salto de calidad. Antes hablaba de la magnanimidad. En los servicios públicos hay que ser magnánimos. Yo soy partidario de la actividad privada. Creo que rarísimas excepciones de servicios públicos deberían quedar en manos del Estado. En mi opinión, podrían ser operados perfectamente bien, como de hecho en algunos casos ocurren, por privados. Perfectamente. Entonces, cuanto menos trabajo tenga como empresario el Estado, mejor. El Estado no es un buen empresario. En algunos casos lo ha sido más o menos bueno, pero no es buen empresario. Que se concentre en la salud, que se concentre en la educación, pero cuando digo que se concentre no quiere decir que lo haga él solo, sino que lo haga subsidiariamente, que es muy importante, que los privados puedan dar salud, que los privados puedan dar educación. Fíjense el tema de la salud, cuánto respaldo está dando al tema del COVID los hospitales, las clínicas privadas. Casi todas ellas, conozco varias, que han destinado buena parte de su infraestructura a atender pacientes de COVID. Bueno, pues si no hubieran estado esas, no hubiera sido posible. Entonces, el Estado que se concentre en pocas cosas, pero no en exclusividad en la medida de lo posible. Y por lo tanto, habilitar al sector privado para que haga cosas. Cuanto más actividad privada haya, mejor será. Mejor será. No es que necesitemos un Estado más pequeño, ojalá sea más pequeño. 19 ministerios es increíble. ¿Cómo se maneja un país con 19 ministerios? ¿Cómo un presidente puede despachar con 19 funcionarios de primer nivel? Es casi imposible, no le da la vida. Bueno, ya sabe que le da la Tiene vida. capacidad de hacerlo. Claro. Entonces, hay que reducir el Estado, hay que reducirlo, y hay que... Ministerio de Cultura, fuera, no sirve para nada.
afuera, juntar ministerios cuanto antes, reducir el tamaño del Estado. No hay más remedio. Y bueno, en fin. Muy bien. A ver, tengo un par de Pablo preguntas más Sergio, para que quiere acá. añadir algo más. ¿Quiere añadir algo más, por favor, Pablo? Si tiene algo más. No, estamos muy bien. Ya, perfecto. Tengo una pregunta, un par de preguntas más dirigidas a ustedes. A ver, esta va dirigida a Pablo Bustamante. Este es un tema específico, pero muy importante. ¿Cuál es la opinión que tiene acerca del rol del gobierno y el ministerio respecto a las compras? Se ha dicho ya, se ha propalado una información que AstraZeneca está produciendo una vacuna que va a estar en septiembre y daría alivio a la población, podría darle alivio a la población peruana, ¿no? Entonces, no podemos llegar tarde a esa compra de vacunas y parece que es una de las prioridades que en realidad no se ven dentro del camino o la agenda. También se ha hablado acerca de que la dextrametasona hay información de que ya se está entendiendo de que también sería una compra interesante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Algo hemos visto que han publicado en Lampadia y de repente puede ahondar un poco en este tema. Bueno, mira, el tema de las compras públicas debe centralizarse. El gobierno más bien se ha deshecho de la responsabilidad y le ha dado a los gobiernos regionales y a las municipalidades, en verdad, responsabilidades que no han podido cumplir. No han gastado o han gastado mal. En una emergencia como esta tiene que centralizarse la negociación, tiene que contratarse empresas privadas que se encarguen de la distribución de las medicinas, ¿no es cierto? No se puede fallar. El propio Estado en el sector de salud no es capaz de ejecutar su presupuesto, por otro lado. O sea, por un lado hay gasto menor del que está en el presupuesto y en los fondos disponibles, y por otro lado hay mal uso de los fondos haciendo compras equivocadas, haciendo compras caras, haciendo compras de mala calidad. En el tema de las vacunas ya deberíamos estar negociando con las distintas laboratorios que están produciendo, ¿no?, las pruebas clínicas para estar preparados. No sabemos cuál va a ser mejor. Tenemos que estar listos para no llegar tarde como hemos venido llegando tarde con las pruebas moleculares, con las mascarillas que exportamos a otros países, en fin, barbaridades. Yo no quiero extender más el tema. Creo que el gobierno tiene que centralizar esto con apoyo privado. De acuerdo. ¿Algo que quiere agregar el doctor Stock o pasamos a una No, Ya, ok. Pasamos a una siguiente pregunta. Es relativo a el tema del rol privado, del sector privado. Es importante que participen cada vez más, pero se ha encontrado que al menos hay un grupo grande, inclusive acá participan muchos empresarios dentro del grupo, que Confier no está dando el resultado que debería sido esperado. ¿Qué sugiere para que se logre un rol más protagónico del sector privado o visto desde el punto de vista privado? ¿Qué se necesita para que el sector privado sea más articulado, más escuchado, percibido como probablemente más solidario, que en realidad algunos cuantos han tenido esas muestras, pero no se está conociendo mucho de eso, ¿no? En general, los países a los que le va bien, como nos fue muy bien a nosotros hasta el año 2011, ¿no?, tienen a sectores privados o a sociedad civil que se relajan. Acá la sociedad civil, los empresarios, la clase, digamos, dirigente se ha relajado y no ha participado suficientemente en defender nuestras ideas, en defender el modelo económico, en defender los principios bajo los cuales tenemos que conducirnos. Y hemos sido invadidos por ideologías y por enemigos de la economía de mercado. Hemos sido invadidos por gente que está tratando de tomar el poder creando pobreza. No se reconocen los avances, se habla solo del vaso medio vacío y no del vaso medio lleno, ¿no? Yo creo que es muy importante ahora salir adelante con propuestas y además exigiendo espacios de decisión al gobierno. Somos ciudadanos responsables, creadores de riqueza, creadores de empleo y tenemos la obligación y la responsabilidad de exigir un espacio para enmendar las barbaridades que se están haciendo. Doctor Stock.
Sí, efectivamente, hay que reconocer que hay muchos y muchísimos empresarios muy buenos, pero también ha habido, lamentablemente, casos tristes de corrupción, de falta de ética y justicia en sus empresas, ¿no? Pero Eso, eso no permite pues relativizar el rol del sector privado. sí, Hay malos en todos aspectos. Hasta en la iglesia hay curas pedófilos. Eso exactamente, no, desde implica luego. que relativicemos el rol de la empresa privada. Efectivamente, lo que quiero decir es que hay gente muy valiosa y hay que apoyarse en los valiosos. Y a los que no lo son, a los que son corruptos, hay que castigarlos. Es decir, Hoy es, día hablemos de los valiosos. bueno, sí, hay que hablar de los valiosos. Por supuesto que hay que hablar de los valiosos y hay que apoyarse en ellos. Y ojalá puedan colaborar y requieren un mínimo de condiciones. Hay, por ejemplo, un grupo de trabajo multisectorial que entiendo que están haciendo una buena tarea, pero me da la impresión de que los escuchan muy poco, ¿no? Lamentablemente. Pues ahí hay un grupo que hay que escuchar y puede haber más grupos. ¿Cuántas veces no se ha convocado a pequeños empresarios, no se ha convocado a medianos empresarios de los distintos sectores para escuchar sus propuestas, para escuchar sus necesidades? ¿Qué hacen los ministerios? En el escritorio no se conciben más que pues, cosas de papel, de humo. Hay que pues, ver en el campo lo que necesita la gente. Hay que estar y convocar a esos empresarios de la agricultura, de la minería, de la pesca, del sector informal, de los servicios en general. Están rogando todos que los dejen trabajar. Y parece que no los escuchan, ¿no? Entonces, no entiendo, la verdad es que no entiendo por qué no se quiere hacer esto. Puede ser una cosa, que digan no, lo único que quieren es su beneficio y, bueno, pues el afán de lucro no es una cosa mala. El afán de lucro es el afán de progresar. Cualquier padre de familia tiene afán de lucro, quiere sacar adelante a su familia, que es lo mejor para sus hijos. Pues un empresario también quiere lo mejor para su empresa, que salga adelante, crea riqueza, distribuye riqueza, además de la manera más eficaz, paga impuestos, etc. Es evidente eso. Bueno, pues ¿por qué no se facilita eso? Debería facilitarse. Hay que apoyarse, yo sí creo que hay que apoyarse más en esto. Conocer la realidad, conocer la realidad. Y si no se la conoce, preguntar, pedir consejo. Insisto en eso. Sí. Bien, tengo dos preguntas generales que quiero hacérsela a ambos. Una es, va en este sentido, ¿en qué medida les parece que está afectando esta pandemia del coronavirus la estabilidad del sistema político? Hay un tema de propiedad privada que está en riesgo con las propuestas del Congreso actuales. ¿Y cómo ven el tema de las elecciones? Si es que van a realizarse directamente, ¿no? Las elecciones. ¿Cómo ven el tema? A ver, quizás en el orden como hemos empezado las exposiciones, primero el ingeniero Bustamante y luego el doctor Stock. Gracias. Las elecciones tienen que realizarse de todas maneras en sus plazos previstos. El tema político, lamentablemente, está muy mal. Este congreso regalado por el presidente Vizcarra, ¿no? Es un congreso desastroso, peor que el anterior, que además coincide con un muy mal Consejo de Ministros, en medio de una profunda crisis. O sea, una especie de tormenta perfecta, ¿no? Yo creo que la situación política es muy mala y justamente por eso es que los ciudadanos tienen que salir al frente, tienen que empezar a dar propuestas, tienen que exigir participar en resolver los problemas del Perú. Creo que es suficiente lo que tengo que decir. Doctor Stock. Sí, yo también creo que las elecciones hay que realizarlas, como es lógico. Lo que me da miedo es que no haya gente con ganas de salir a hacerlo. Yo sí invoco a que mucha gente buena, hay muchísima gente muy buena, muy sacrificada, que se anime a entrar, que se anime. Es sacrificado. Tengo muchos amigos que han sufrido mucho por estar en política, han sufrido mucho, pero les queda esa satisfacción, han puesto su grano de arena. Pues yo diría, es el momento
de esforzarse con generosidad y salir y darle la vuelta a la situación. Es decir, para que no nos quejemos siempre y siempre y siempre de lo mismo. Ojalá haya muchos ciudadanos que se animen a salir en esto. En el Congreso están debatiendo dos cosas que me parece que no son muy buenas, ¿no? Uno es, creo que han rechazado la eliminación del voto preferencial. Yo creo que el voto preferencial no es bueno. Y luego, la famosa ley de paridad, tiene que haber 50% de mujeres, 50% de varones. ¿Y qué pasa si hay más mujeres? ¿Las van a quitar? ¿Y qué pasa? Es decir, ponerle ese tipo de limitaciones son un sinsentido. Ojalá haya más mujeres, porque además, de hecho, Eso es son un muy invento ordenadas. eso es un invento del grupo de Reforma, ¿no? Que lamentablemente han recogido con presión mediática. Sí, así es. Pero por eso digo, hay que darse cuenta, las mujeres trabajan muy bien, son muy eficaces, muy ordenadas, muy detallistas, tienen un espíritu especial para muchísimas cosas, en Bastante tareas más de honestas que gobierno, los hombres. en tareas de gobierno son muy eficaces. Entonces, pues qué bien, que haya todas las que puedan, pero decir que tengan que hacer tantas o cuantas otras, ¿y qué pasa si no llego al número? Voy a cazar a ver quién encuentro para que aparezca y llene la lista. Por favor, hace falta un poco de sentido común también, ¿eh? Hace Así falta, es. bueno, un poco no, bastante sentido común, pero aunque sea un poquito. Vale, muy bien. La última pregunta es a modo colofón, como conclusiones de ustedes. ¿Cuáles serían o cuáles piensan que serían los ejes estratégicos para una reactivación económica para las empresas? ¿Cuál piensan que ustedes serían, a modo resumen final? Por favor, Pablo, de repente ahí primero y luego el doctor Esteban. Sí, no seguir haciendo lo mismo que no ha resultado. Para eso hay que hacer otras cosas y para eso se necesitan otras personas. Insisto, acá lo más importante es que el gobierno deje de sentirse Superman, que puede decidir y hacer todo. Tiene que convocar a la empresa privada, ¿no? Y tiene que cambiarse el equipo ministerial básico fundamentalmente en salud, en trabajo, en producción y principalmente el primer ministro. No podemos seguir con un equipo que ha fracasado clamorosamente. Sí. Yo creo también, coincido con Pablo, pero yo añadiría algo más, que se fomente de una buena vez el acceso del sector privado a este tipo de decisiones, que se fomente grandemente la incorporación de las personas a la vida laboral, que se quiten una serie de barreras y de trabas que hay para formalizar a las empresas, que se dé una especie de amnistía global para formalizarse, porque si no es imposible. Muy buena idea. Hay que hacer que haya mucha gente que pueda acceder a los medios de trabajo. Los empresarios quieren trabajar, quieren hacer cosas, pero claro, si te ponen tantas dificultades es dificilísimo. Hace poco salió una norma que decía que los restaurantes que facturaban más de 550 soles al día podían operar. Oye, ¿y si yo facturo 538 no puedo? Y ¿se da cuenta usted de la cantidad de controles que hay que poner para fiscalizar todos esos restaurantes? ¿Sí? Que abran todos. Usted fiscalice que tengan los protocolos sanitarios y punto. Control posterior. Así Control es, posterior. control posterior, exactamente, pero hay que soltar. Esta pandemia, y yo sería mi última reflexión, 90 días es increíble. Yo creo que nadie hubiera pensado que estar 90 días encerrado, ¿no? Ni estos fiscales, superfiscales, nos hubieran logrado tanto éxito en tener a todos en una prisión preventiva. Bueno, pues hemos estado como un muelle, como un resorte comprimido. Como un resorte comprimido. Hay que soltar para que entonces salga, cuidando las normas sanitarias, como hemos comentado hace un rato, pero salir a producir. El país tiene muchísimas necesidades, por lo tanto hay muchísimas oportunidades. Vamos a darle cauce a que los ciudadanos hagan las cosas y a corregir al que lo hace mal, ciertamente, pero demos esa posibilidad de construir.
y el país tiene muchas capacidades. Nuestra economía potencialmente es muy importante. Ese 80% de inversión privada que podemos movilizar es muy importante. Ahí está el futuro. El futuro ya no depende de la inversión pública, el futuro depende de lo que hagan los ciudadanos. Así es. Muy bien. Bueno, han habido muchas más preguntas, no alcanza el tiempo, pero yo quiero realmente destacar algo que ha venido sucediendo a lo largo de todos nuestros webinars. Este es el número 15, es el alto nivel de participación. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Es un público muy, muy activo, muy interactivo, y lamentablemente no podemos responder todo. Nuestro material va a ser publicado pronto en las redes tanto del PAD como de Andina Consultando. Yo le quiero dar mucho, un meritorio realmente agradecimiento a nuestros panelistas. Han tenido una lucidez enorme en sus comentarios. Y finalmente, decirles hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho desde sus casas y muy bien, hasta luego. Gracias. Lo mismo, Sergio. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias a todos, a los webinaristas.